Bienvenidos, queridos oyentes, a esta profunda y conmovedora reflexión sobre los últimos días de vida del rey Salomón. Hoy, viajaremos juntos a través del tiempo para descubrir la vida de uno de los hombres más sabios que jamás haya existido. Salomón, hijo de David y rey de Israel, conocido no solo por su inmensa sabiduría y riquezas, sino también por su complicada relación con Dios. Imaginen un reino resplandeciente bajo el sol del Medio Oriente, donde las piedras preciosas adornan los palacios y los aromas exquisitos llenan el aire. Este era el reino de Salomón, un lugar donde la prosperidad y la grandeza eran evidentes en cada rincón. Pero, como veremos, incluso en medio de tanta magnificencia, el corazón humano puede desviarse y perder su camino. En esta historia, exploraremos cómo un hombre, bendecido con tanto, pudo perder de vista lo más importante. Reflexionaremos sobre cómo sus elecciones afectaron no solo su vida, sino el destino de una nación entera. Nos adentraremos en los momentos de gloria y de caída, para finalmente aprender valiosas lecciones sobre la obediencia, la humildad y la búsqueda sincera de la redención. Así que acomódense y prepárense para un viaje lleno de sabiduría, advertencias divinas y una búsqueda desesperada por el perdón. Esta es la historia de los últimos días del rey Salomón, una lección eterna sobre la importancia de permanecer fieles a los caminos de Dios. Desde su juventud, Salomón fue un hombre marcado por la promesa y la bendición. Hijo del gran rey David, heredó no solo el trono, sino también una misión divina. Era joven cuando Dios se le apareció en un sueño, diciendo: «Pide lo que quieras que yo te dé». Salomón, con una humildad poco común, no pidió riquezas ni larga vida, sino sabiduría para gobernar a su pueblo con justicia. Dios, complacido por su petición, no solo le concedió una sabiduría incomparable, sino que también le otorgó riquezas y honor, asegurándole que no habría rey como él en toda la historia. Salomón, lleno del espíritu de sabiduría, emprendió la construcción de una obra monumental, el Templo de Jerusalén. Este templo no solo era un lugar de adoración, sino un símbolo de la devoción de Salomón a Dios. Imaginen los sonidos de martillos y cinceles, los cantos de los obreros y la magnífica estructura elevándose hacia el cielo. El Templo de Jerusalén se convirtió en el centro espiritual de Israel, un testimonio del compromiso de Salomón con su fe y su Dios. Los muros de piedra y las cámaras interiores, adornadas con oro puro, reflejaban la gloria y la majestad del Señor. Durante estos años, el reino de Salomón prosperó como nunca antes. Su sabiduría se extendió por todas partes, y los reyes y reinas de tierras lejanas venían a escucharlo, maravillados por su conocimiento y discernimiento. La reina de Saba, una monarca de una tierra distante, viajó con una gran caravana para probar la sabiduría de Salomón con preguntas difíciles. Al ver su sabiduría y las maravillas de su reino, quedó asombrada, reconociendo que ni siquiera la mitad de su grandeza había sido contada. Estos eran los días de gloria para Salomón, días en que la mano de Dios estaba claramente sobre él y sobre su reino. Sin embargo, en medio de esta prosperidad y honor, se sembraban las semillas de su caída. Pero eso, queridos oyentes, es una historia para la próxima parte. El reino de Salomón no solo era conocido por su impresionante templo y la sabiduría del rey, sino también por su riqueza incomparable y la prosperidad que llenaba cada rincón de Israel. Salomón, con su ingenio y discernimiento, estableció rutas comerciales que se extendían desde Egipto hasta los confines de Asia, asegurando una afluencia constante de tesoros y bienes exóticos. Las ciudades florecían, los campos rendían abundantes cosechas y las arcas del tesoro real estaban repletas de oro, plata y piedras preciosas. El lujo y la opulencia eran visibles en cada aspecto de la vida del reino. Los palacios de Salomón estaban adornados con los más finos materiales, y las fiestas y banquetes reales eran eventos de asombrosa magnificencia. Salomón también construyó grandes obras públicas, incluyendo acueductos, fortalezas y ciudades enteras dedicadas a la administración y defensa del reino. Su capacidad para organizar y dirigir estos proyectos mostraba no solo su sabiduría, sino también su habilidad para gobernar con eficacia y previsión. Sin embargo, la verdadera esencia de la grandeza de Salomón residía en su sabiduría divina. Los proverbios que compiló y los juicios que impartió se convirtieron en leyendas. Era conocido por resolver disputas con una claridad y justicia que solo podían venir de alguien tocado por la mano de Dios. Sus decisiones eran reverenciadas y su consejo era buscado por los líderes de todas las naciones. Pero, como la luz que se refleja en una joya preciosa, había un aspecto de la vida de Salomón que comenzaba a mostrar señales de debilidad.
A medida que acumulaba riquezas y honores, su corazón empezaba a desviarse de la simpleza y pureza de su devoción inicial a Dios. Las riquezas y el poder, aunque regalos de Dios, también presentaban tentaciones que amenazaban con apartarlo de su verdadero propósito. Los días de prosperidad y esplendor continuaban, pero en la sombra se gestaban las primeras señales de la discordia interna. La riqueza y la sabiduría, que habían sido sus mayores bendiciones, empezaban a convertirse en el terreno resbaladizo sobre el cual su fe tambaleaba. En medio de toda esta opulencia y poder, Salomón comenzó a tomar decisiones que marcarían el inicio de su desvío del camino de Dios. Una de las más significativas fue su afición por las mujeres extranjeras. Aunque en un principio estas alianzas matrimoniales parecían estratégicas para fortalecer su reino, trajeron consigo consecuencias espirituales profundas. Salomón se casó con muchas mujeres de diferentes naciones, egipcias, moabitas, edomitas, sidoníes y eteas, entre otras. Estas esposas, aunque bellas y nobles, trajeron consigo sus propios dioses y prácticas religiosas. Poco a poco, el corazón de Salomón fue influenciado por ellas, alejándose de la devoción exclusiva al Señor, su Dios. Las colinas de Jerusalén comenzaron a llenarse de altares y templos dedicados a dioses extranjeros, Astarte de los sidonios, Milcom de los amonitas, y Chemos de los moabitas. Salomón, el rey sabio que había construido el majestuoso templo de Jerusalén para el Dios de Israel, ahora permitía y participaba en la adoración de estas deidades paganas. Este alejamiento de los mandamientos divinos no pasó desapercibido para Dios. La desobediencia de Salomón, especialmente en el contexto de su sabiduría y las bendiciones que había recibido, era un grave pecado. El Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había desviado, y no había seguido los mandamientos como lo había hecho su padre David. A medida que Salomón construía más altares para otros dioses, las consecuencias de sus acciones comenzaron a manifestarse en su vida y en su reino. La paz y prosperidad que habían caracterizado su reinado empezaron a ser amenazadas. Las tensiones internas y externas aumentaron, y la unidad de Israel comenzó a tambalearse. En estos momentos, Salomón estaba atrapado entre dos mundos, el de la devoción que había conocido en su juventud y el de las influencias paganas que ahora llenaban su vida. Su sabiduría, aunque inmensa, no pudo protegerlo de las tentaciones del poder y las riquezas, ni de la influencia corrosiva de las adoraciones extranjeras. Así, el rey que había sido un faro de sabiduría y justicia, ahora se encontraba en un camino de oscuridad y confusión. La advertencia de Dios estaba clara: si Salomón no se arrepentía y volvía a los caminos del Señor, su reino sería dividido y sufriría las consecuencias de su desobediencia. Dios, viendo el desvío de Salomón y su adoración a otros dioses, decidió actuar. Un día, el Señor se apareció a Salomón por segunda vez, advirtiéndole de las graves consecuencias de su desobediencia. Dios le dijo claramente que debido a que había abandonado sus mandamientos y había seguido a otros dioses, su reino sería arrebatado de sus manos. Esta advertencia no fue tomada a la ligera. Dios le prometió a Salomón que su reino no sería dividido durante su vida, por amor a su padre David, pero que en los días de su hijo, el reino sería dividido. Uno de sus siervos, Jeroboam, recibiría el control de 10 tribus de Israel, dejando solo una para la casa de David, Jerusalén. Salomón, al escuchar estas palabras, quedó profundamente perturbado. La promesa de una división futura de su reino era una sombra oscura sobre su legado. Las acciones de Salomón, motivadas por sus matrimonios con mujeres extranjeras y su participación en cultos paganos, ahora tenían repercusiones claras y severas. No solo enfrentó la amenaza divina de la división de su reino, sino que también comenzó a experimentar disturbios internos y externos. Adversarios como Hadad el Edomita y Rezón de Soube se levantaron contra él, trayendo conflicto y desafío a su reinado. Estos enemigos aprovecharon las debilidades que se habían infiltrado en el reino debido a las decisiones de Salomón. A medida que el final de su vida se acercaba, Salomón comenzó a ver las consecuencias tangibles de sus acciones. La paz y la estabilidad que habían sido los pilares de su reinado se estaban desmoronando, y las promesas de Dios acerca de la futura división de su reino pesaban sobre él. Salomón, quien había empezado su reinado con una devoción pura y una sabiduría incomparable, ahora veía su vida llena de conflictos y remordimientos. Su desviación de los caminos de Dios no solo afectó su vida personal, sino que también puso en riesgo el bienestar de su nación. En sus últimos días, Salomón reflexionó profundamente sobre sus errores.
Sus escritos en el libro de Eclesiastés reflejan esta reflexión tardía, donde reconoció la futilidad de los placeres mundanos y la importancia de temer a Dios y guardar sus mandamientos. En un giro irónico y trágico, el hombre más sabio de la tierra se dio cuenta demasiado tarde de que la verdadera sabiduría radica en la obediencia a Dios. En estos días de reflexión y remordimiento, Salomón pasaba horas meditando sobre su vida y las decisiones que lo llevaron a este punto. Rodeado de la magnificencia de su palacio, con sus paredes adornadas de oro y sus jardines exuberantes, se sentía más solo y perdido que nunca. Salomón escribió con profunda tristeza y sabiduría en el libro de Eclesiastés, donde expresó su desilusión con las vanidades de la vida. Vanidad de vanidades, escribió, todo es vanidad. El hombre que había experimentado todos los placeres y lujos que el mundo podía ofrecer se dio cuenta de que, sin Dios, todo era vacío e insignificante. Recordaba los días de su juventud, cuando su corazón estaba lleno de devoción y su mente buscaba solo la guía divina. Ahora, con el peso de los años y los errores acumulados, Salomón comprendía que su sabiduría no había sido suficiente para protegerlo de las tentaciones del poder y las riquezas. En sus últimos días, Salomón se dedicó a advertir a los jóvenes sobre los peligros de apartarse de Dios. Su consejo era claro y directo: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Sabía que su legado verdadero no serían las riquezas ni los monumentos que había construido, sino las lecciones que podía impartir a través de su arrepentimiento y sus escritos. El rey que había comenzado su reinado con un corazón puro y una fe inquebrantable ahora se encontraba suplicando por la misericordia de Dios. En su corazón, Salomón sabía que su desobediencia había traído gran dolor y división a su pueblo, y su única esperanza era que las generaciones futuras aprendieran de sus errores. En estos momentos de introspección, Salomón buscaba la paz con Dios. Sabía que no podía deshacer sus errores, pero podía redirigir su corazón y sus palabras hacia el arrepentimiento sincero. Su vida se convertía en un testimonio viviente de la importancia de la fidelidad a Dios y de las consecuencias de apartarse de sus caminos. La sabiduría que Salomón había recibido de Dios se transformó en una comprensión más profunda de la naturaleza humana y de la necesidad de mantenerse fiel a los mandamientos divinos. Sus escritos finales reflejaban esta sabiduría adquirida a través de la experiencia y el dolor. Con el corazón lleno de arrepentimiento, Salomón se dedicó a buscar la redención. Comprendía que, aunque no podía cambiar el pasado, todavía podía usar su vida y su sabiduría para guiar a otros hacia un camino mejor. Su consejo a las futuras generaciones se centraba en la importancia de temer a Dios y obedecer sus mandamientos. Salomón escribió: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Estas palabras resonaban con una verdad simple pero poderosa, una verdad que Salomón había aprendido a un alto costo. La sabiduría no era suficiente sin la obediencia a Dios, el conocimiento no tenía valor sin la fe y la devoción sinceras. El rey utilizó los últimos días de su vida para enseñar y transmitir estas lecciones a su pueblo y a sus hijos. Sabía que su hijo Roboam heredaría el trono y sería quien enfrentaría las consecuencias de sus acciones. Con un corazón lleno de preocupación y esperanza, Salomón intentó preparar a Roboam para los desafíos que vendrían, exhortándolo a buscar a Dios en todas las cosas y a liderar con justicia y humildad. Salomón también se esforzó por restablecer su relación con Dios, dedicando tiempo a la oración y la meditación. Aunque su camino había sido sinuoso y lleno de desvíos, sabía que Dios era misericordioso y estaba dispuesto a perdonar a los arrepentidos. Sus oraciones eran humildes y sinceras, pidiendo perdón no solo por sus propios pecados, sino también por el bien de su pueblo y de su linaje. En sus momentos finales, Salomón encontró una paz que no había conocido en muchos años. A pesar de sus errores, encontró consuelo en el hecho de que su vida, con todos sus altibajos, podía servir como una advertencia y una guía para otros. Su sabiduría final, nacida de la reflexión y el arrepentimiento, se convirtió en un faro de esperanza y redención. Así, el gran rey Salomón, conocido por su sabiduría y su esplendor, concluyó su vida con un entendimiento profundo de la naturaleza humana y la importancia de la fe. Su legado, más allá de los templos y las riquezas, fue una lección eterna sobre la fragilidad del hombre y la infinita misericordia de Dios. Con su corazón lleno de paz y su espíritu en comunión con Dios, Salomón se acercaba a los últimos momentos de su vida. En estos días finales, rodeado por su familia y sus consejeros, dejó palabras de sabiduría y reflexión que perdurarían más allá de su tiempo.
Salomón llamó a su hijo Roboam a su lado. Con una voz que llevaba el peso de la experiencia y el arrepentimiento, le dijo: Hijo mío, escucha mis palabras y guarda en tu corazón el temor de Dios. La sabiduría y las riquezas no tienen valor sin la obediencia al Señor. Conduce a nuestro pueblo con justicia y humildad, y nunca olvides los mandamientos de Dios. Solo así encontrarás verdadera prosperidad y paz. Roboam, aunque joven e inexperto, sintió la gravedad y la sinceridad en las palabras de su padre. Prometió seguir los consejos de Salomón, aunque el futuro revelaría desafíos que pondrían a prueba su resolución y liderazgo. En sus últimos días, Salomón también se reunió con los ancianos y líderes de Israel, exhortándolos a permanecer fieles a Dios y a guiar al pueblo con rectitud y justicia. Les recordó las palabras de Dios y las promesas que había hecho a David, su padre, y les imploró que mantuvieran la fe y la devoción en todas sus acciones. Finalmente, Salomón, sintiendo que su tiempo en la tierra se agotaba, se retiró a sus aposentos. En la quietud de su habitación, rodeado de los recuerdos de su reinado, ofreció una última oración a Dios. Agradeció al Señor por las bendiciones y las lecciones aprendidas, y pidió perdón por sus transgresiones. Con un corazón humilde y un espíritu arrepentido, se encomendó a la misericordia de Dios. El gran rey, cuya sabiduría había sido legendaria, encontró en sus últimos momentos una verdad simple y eterna: la verdadera grandeza no reside en el poder ni en las riquezas, sino en la humildad y la obediencia a Dios. Su vida, con todos sus éxitos y fracasos, se convirtió en un testimonio vivo de la bondad y la misericordia divinas. Salomón murió en paz, dejando un legado que sería recordado por generaciones. Su historia, llena de altos y bajos, sirve como una advertencia y una guía para todos los que buscan vivir una vida plena y significativa. A través de sus escritos y sus reflexiones, Salomón continúa hablando a aquellos que están dispuestos a escuchar y aprender. Y así, el ciclo de la vida de Salomón se cerró, con sus últimas palabras y acciones sirviendo como un faro de sabiduría y redención para todos los que siguen su historia. La lección final de Salomón es clara: la verdadera sabiduría y el verdadero valor se encuentran en una vida vivida en obediencia y fe en Dios.